Buenos días, hermanos. Que el Señor los continúe bendiciendo en esta mañana. Que su paz y su amor estén con ustedes. Hoy es diciembre 27 del año 2020. Faltan 4 días para que termine posiblemente el año más dificultoso para toda la humanidad durante este siglo. Han sido muchas tribulaciones, aflicciones, sinsabores que ha pasado la totalidad del mundo. Sin embargo, para los que creemos que Cristo es nuestro Salvador y sabemos y confiamos en Él, no es nada esto de sorpresa para nosotros. Todo está escrito en la Biblia. Por ende, debemos confiar en su palabra, confiar en la esperanza viva, confiar en que Cristo es un Dios vivo y que su Espíritu Santo nos ayudará, no importa el infortunio que podamos tener en nuestra vida. Vamos a hacer la reflexión de hoy, nuestra última del año, basada en el capítulo 16 del libro de Primera de Corintios y los versículos 21 al 24, escrito por el apóstol Pablo. Nuestra reflexión de hoy le he llamado y le he titulado El mar. Pero antes oremos al Señor. Gracias, Padre nuestro celestial, Padre bueno y perfecto. Te damos gracias hoy, Padre eterno, porque aún en años malos vemos tu voluntad, bondad y compasión en nuestras vidas. Si te adoramos en las buenas, mayor será la adoración en las malas. Bendecimos tu nombre, Señor, y damos gracias por tu amor por nosotros y por la entrega de tu Hijo en la cruz. Oramos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. La palabra mar es un símbolo de inmensidad. Y a decir verdad, este ocupa un 71% de la superficie de nuestro planeta. Para nosotros, la palabra implica una porción de agua salada menor que un océano. Se utiliza en 395 veces en la Biblia en el idioma hebreo y en 92 ocasiones en el idioma griego. El mar, amado y deseado para muchos, a la vez temido por el pueblo de Israel, era siempre una manifestación de la experiencia humana y religiosa. Pero esta palabra, utilizada por todos como una porción de agua, implicaba algo más para los primeros cristianos. Hoy vamos a interpretar lo que significaba esa palabra para esos primeros discípulos. Para eso me gustaría que fuesen conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 16, y que leyésemos lo que el apóstol Pablo nos dice en ese momento. Leamos los versículos 21 al 24. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Maranata. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Eso es palabra del Señor. El versículo 21 se toma a menudo como la evidencia de que Pablo dictaba Primera de Corintios. Al final de la epístola, Pablo toma su pluma y escribe sus propias palabras. Pablo ordenó esta epístola con sumo cuidado, usando elementos ya preparados, uniéndolo a material nuevo que sin duda ya había enseñado en muchas iglesias. Estoy seguro de que Pablo había argumentado antes de escribir esta carta sobre lo ocurrido en la cruz, sobre el Espíritu Santo, sobre cómo debía ser el comportamiento sexual en la vida de los cristianos, de cuál debía ser el comportamiento de los cristianos en un mundo pagano, de la cena del Señor, de los dones espirituales, de la naturaleza del amor cristiano, del lugar que correspondía a los profetas en la adoración, de la resurrección. Y estoy seguro que había escrito y hablado sobre el himno a la cruz y del himno sobre el amor. Puede que Pablo estuviese mal de la vista, ya que al final del libro de Gálatas, en el capítulo 6 y versículo 11, escribe lo siguiente: mirad con cuán grandes letras grandes me dirijo a vosotros con mi propia mano. En su segunda carta a los tesalonicenses, el versículo 17 concluye con lo siguiente: yo, Pablo, escribo este saludo con mi propia mano. Esta es la marca y mi forma de escribir. En Romanos, capítulo 16, versículo 22, observamos y se confirma que otra persona le ayudaba en la escritura al decir la palabra que el escriba, un creyente, da su nombre y envía saludos a la iglesia romana. No hay duda de que Pablo compuso Romanos con precisión y cuando hubo terminado utilizó un escriba para escribirla. El apóstol
no estaba perdido en la noche de la tradición oral. Él había hablado personalmente con cientos de personas que habían visto y oído a Jesús de Nazaret en carne y en la cruz. Para Pablo, Jesús es el Señor. Y así como para él, Jesús también está a disposición de todos los que buscan por medio del Espíritu de Dios, a la vez por medio de la tradición de la iglesia. Pablo entendía que todo aquel que no llegase a amar a Jesús sería y tendría un gran problema. Richard Hayes señala lo siguiente: la comunidad cristiana, como comunidad de amor, no es infinitamente inclusiva. Los que rechazan a Jesús no son ni pueden ser parte de ella. Hay un gran peligro para la iglesia, y a juicio de Pablo, esto sucede cuando personas se presentan como cristianos al tiempo que rechazan el evangelio proclamado apostólicamente. En estos versículos 21 al 24 de este capítulo 16 de Primera de Corintios, podemos ver que Pablo no presenta ningún tipo de destello de ira, expresando una reacción emocional de un ofendido y preocupado por sí mismo. Pablo estaba en defensa inflexible del profundo compromiso con su Señor. Para los británicos, un caballero es alguien que nunca insulta a nadie, excepto cuando es a propósito. Para estas personas, esto nunca ocurre por un accidente. Pero en el momento adecuado, ante una cuestión indicada y en enfrentamiento con la persona correcta, un insulto adecuado, apropiado, es lo que hay que arrojar a la cara de un representante del mal. En el ataque de Jesús a ciertos tipos de fariseos registrado en Mateo capítulo 23 y los versículos 31 al 36, se puede ver esta categoría. El apóstol Pablo en el capítulo 12 versículo 3 ya ha indicado que en Corintio había personas que decían estar inspirados por el Espíritu de Dios, pero maldecían a Jesús. Pablo estaba claro en su afirmación: hay momentos en que la invocación de la vida de Dios es una expresión total del amor. Muchos de nosotros podemos tener el mar a nuestro alcance, tan cerca de nuestro corazón que podemos disfrutar del mismo a cada momento, en cada día. Otros, en cambio, viven en una región muy lejos del mismo y añoran y anhelan estar cerca de él para poder disfrutar todos los días de su encanto. A esas personas les tengo una buena noticia: el mar siempre está a tu lado, nunca está lejos de ti, tan cerca que de solo pensar, soñar o susurrar su nombre, él te cubrirá con sus aguas para que puedas saborear no la sal de sus olas, sino la sombra de sus alas. Cuando leemos un buen libro en español y de repente nos encontramos con dos palabras en otro idioma, esto resulta sorprendente para todos nosotros. Así sucedió con el libro de Primera de Corintios. En un momento, Pablo escribió dos palabras en arameo en un libro escrito totalmente en griego. Esta palabra es marán atá. En la Biblia encontramos otros vocablos en el idioma hebreo arameo. En el Nuevo Testamento estos incluyen la palabra amén, abba, aleluya, mamón y osana. La palabra puede leerse como marán atá, que significa nuestro Señor ha venido. Esta traducción nos afirma una realidad del presente e implica que está aquí con nosotros. A la vez, se puede dividir para leer Maraná Ta, que significa nuestro Señor viene. Esto es una petición dirigida al Señor resucitado al final de todas las cosas. Una segunda variante de esta segunda opción es nuestro Señor se acerca. Esta última mira al futuro, pero de hecho es una declaración más que un pedido y no se dirige nunca a Jesús. La única otra aparición del arameo maranata se encuentra en un documento cristiano primitivo llamado la Didaje, donde aparece en un capítulo dedicado a la Eucaristía. La mayoría de los eruditos contemporáneos han concedido validez a las dos opciones principales, tanto la presente como la del futuro, pero han optado por el futuro. Sin embargo,
El tiempo pasado ha venido y era preferido por los primeros padres de la iglesia. Las traducciones reconocidas en todo Oriente, sobre todo las traducciones siriacas, las árabes, las hebreas, siempre han leído Maranata como Marán Atá y traducido como Nuestro Señor ha venido. En todas las 23 versiones semíticas no hay una ruptura de esta tradición hasta el siglo XIX, cuando esfuerzos individuales, uno en la India y otro en el Líbano, leen el texto como Nuestro Señor se acerca. Por último, dos versiones a finales del siglo XX permiten decir Señor nuestro ven, como una nota marginal. Obviar 1600 años de las iglesias de Oriente Medio leyendo y exclamando la confesión el Señor ha venido debe ser altamente considerada. Por esto, y teniendo en cuenta el origen arameo y la duradera consistencia de la traducción de estas dos palabras, como Nuestro Señor ha llegado, es lo que nos lleva al nombre de nuestra reflexión del día de hoy, el mar. Durante todo el libro de Corintios, el apóstol Pablo escribe en el idioma griego, y no es solo hasta el capítulo 16 y en el versículo 22, donde el apóstol irrumpe en el idioma arameo y nos dice a viva voz, Maranata. Para los griegos la palabra kurios significa Señor. Para nosotros los cristianos solamente hay un solo Señor y es Jesucristo. Para los judíos Jesús era más que Señor. Es correcto y verdadero cuando podemos llamar a Dios Abba, que significa Padre nuestro. Entonces, también es correcto que Jesús pueda ser llamado Mar y por supuesto Marán, que significa en arameo nuestro Señor. Este uso de la palabra Mar en relación a Jesús es uno de los primeros clamores arameos judíos desde el corazón del cual manifestaban los primeros discípulos y los primeros cristianos su amor hacia Dios. Termino con lo siguiente, y es interesante. Jesús resucitó, y si para muchos no resucitó, entonces se ha ido por completo. Pero si resucitó, está aún con nosotros. En efecto, nuestro Señor ha venido significa encarnación y resurrección, como afirma Crisóstomo. Hasta el día de hoy, en el mundo, existen personas a las cuales Jesús no les agrada. Pero en cuanto a nosotros, Maranata, nuestro Señor que ha venido, que está y el que vendrá, es nuestra esperanza. Así mismo como lo oye, el mismo que disgustó a otros ya está aquí, ha llegado, y el don del Espíritu Santo que está entre nosotros nos muestra su maravilloso amor. El grito de batalla de los cristianos es Cristo viene. Sin embargo, en muchas ocasiones pasamos por alto el maravilloso mensaje de la institución de la Cena del Señor. Oigan lo que dice la palabra de Dios. Que el Señor, Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Es cierto, el mar, nuestro Señor Jesucristo, se encuentra a la derecha del Padre. Él es nuestro abogado. Pero también es cierto que vino, que murió, resucitó, que por su sangre eres limpio de pecado. Él mismo sostiene la palabra de Dios, de que si te arrepientes y dejas que entre en su corazón y confesares con tu boca que Él es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo y que vendrá en un momento con toda su gloria para recobrar lo que es suyo. Que el Señor los siga bendiciendo, hermanos. Con señales descendió el Espíritu Santo, su presencia cayó con poder de lo alto. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor
Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consumes en tu presencia. A ti me rindo en tu gloria, por tu gloria. Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consumes en tu presencia. A ti me rindo en tu gloria, por tu gloria. Agua viva fluye en mi ser, me sumerges en tu gracia. Cielo abierto, inundándome, me restauras en tu gloria. Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consumes en tu presencia. A ti me rindo en tu gloria, por tu gloria. Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consumes en tu presencia. A ti me rindo en tu gloria, por tu gloria. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré. Jesús, solo a ti clamaré.